O a lo mejor sí, no fue suficiente noticia como para hacer caer las acciones en China. Bueno, puede ser que para nosotros es una muy mala noticia. Que ya hubiese estado asumido por parte del mercado. Sí, puede ser. Y la bolsa de Shanghái subió en el día de hoy un 1,76%. Nos vamos a Europa. No, fíjate que el DAX, el FTSE 100 de Londres, descendió un 0,36, mientras el CAC 40 de París avanzó un 0,27. El DAX alemán abajo, un 0,29%, y el IBEX 35 un firme 1%. La semana pasada Europa terminó todo al alza. La verdad que han tenido un rally alcista las acciones del mercado europeo bastante importantes por esta paridad casi euro-dólar. Vamos a estar comentando de ese tema. Nos vamos a Estados Unidos. El Dow Jones avanza un 0,06, el Standard & Poor's también avanza un 0,02 y Nasdaq también arriba un 0,35%. ¿Qué está pasando a nivel local? El IPSA está creciendo un 0,19% y el IJPA también aumenta un 0,15%. Una baja importante tuvo la Bolsa de Metales de Londres el precio del cobre, 0,72, y quedó en $2.72. Ahí nos pega a nosotros, obviamente. De la mano del fortalecimiento del dólar. También. O sea, eso influye directamente en el precio que está teniendo hoy día el cobre y cómo se debiera comportar conforme también se comporten las monedas. Bueno, y fue una montaña rusa el día de hoy el precio del dólar. El dólar acá en Chile, sí. Sí, porque estaba en 6.23, 6.22, pero cerró a la baja. Una caída de 4,1 pesos con respecto al cierre del viernes. Comprador 6.16 y vendedor 6.16,30. ¿Por dónde partimos? Podemos partir por Europa, después nos vamos a Estados Unidos, que también vamos a hablar. Yo sé que tú me traes todos los reportes de las empresas. Esta semana en Estados Unidos también vamos a tener reportes del área tecnológica, y ahí tú tienes algunos datillos interesantes que comentar. O también podríamos partir por China. ¿Por dónde? Te estoy dando toda la baraja. Elige tú. Dispara usted, disparo yo. A ver, oye, con respecto a China, bueno, el Fondo Monetario Internacional hoy día también hizo una revisión, anunció una revisión a la baja del crecimiento de China, y por lo tanto esta cifra de exportaciones e importaciones, ya no me acuerdo exactamente cuál era el número que se estaba esperando, que ya contenía una disminución, y por lo tanto lo que habría que ver ahí es si es que fue menos de lo esperado o no, porque eso podría dar cuenta exactamente de esta reacción del mercado accionario chino, porque tú me decías, oye, cayó la previsión de exportaciones, sin embargo, o sea, cayeron las exportaciones, sin embargo el mercado subió. Mira, aquí está lo que tiene que ver con qué era lo que se estaba esperando y que en definitiva qué fue lo que ocurrió, porque a lo mejor cayó mucho menos de lo que se esperaba fuera a caer. Bueno, y eso de alguna manera alentó el mercado. Mira, la balanza comercial de marzo en China se desalinea con las expectativas y se ubica en 3.08 mil millones, muy por debajo de los 40.1 mil millones esperados. Es decir, las exportaciones retrocedieron 15%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 12,7%. Perfecto. ¿Te acuerdas cómo cuando comentábamos la semana pasada que era cuando las malas noticias se convierten en buenas noticias y uno no logra entender? Una cosa es lo que ocurre en la economía real, vale decir, lo que está pasando con las finanzas de las personas, el empleo, la dificultad que tienen las empresas para vender, etcétera. Y otra cosa muy distinta es lo que ocurre a nivel de mercados accionarios, donde lo que importa son la proyección de flujo futuro o bien cómo se van a mover los capitales. Un resultado magro como el que tú acabas de señalar, de alguna manera, y aquí pudiera estar, creo yo, la explicación del alza del mercado chino, que a ti tanto curiosidad te causó, pudiera estar alentando de manera importante algo que ya veníamos comentando la semana pasada y la antepasada, en relación a medidas de estímulo que pueda llegar a tomar el gobierno chino. Todos sabemos que China funciona como una economía bastante centralizada y se ha venido comentando en las últimas semanas y desde hace aproximadamente un mes y medio, de algunos estímulos de orden monetario incluso que tomaría China con bastante agresividad con tal de recuperar este ritmo de crecimiento. ¿El objetivo es facilitar el acceso al crédito? A ver, en el caso de China los incentivos pueden venir desde dos vías. Uno es el monetario, política monetaria, que básicamente es algo similar a lo que está haciendo Europa hoy día, lo que hizo Estados Unidos, que es de la categoría quantitative easing, que básicamente es inyectar liquidez, tal como tú lo dices, o sea, meter más dinero directamente a la economía. Y la otra es hacer eso por la vía de deuda pública, y si no es a través de deuda, gasto público, gasto fiscal, en torno a inversiones y otros que también generan actividad, empleo, etcétera. Pero entonces, ahí se me hace una disyuntiva, porque se supone que la trayectoria económica de China estaba variando en este minuto. Sabíamos que había sido muy intensiva en todo lo que son
en inversión pública, en proyectos, en grandes carreteras, en grandes lugares, en grandes sectores inmobiliarios, y habían querido transformarlo eso hacia una economía donde los chinos comiencen a gastar más, donde haya un mayor equiparamiento entre, ¿no es cierto?, los que tienen más y los que tienen menos. Bueno, pero si eso no te da resultados, ¿Vas de nuevo? Yo no veo el inconveniente para que exista un matiz dentro de la estrategia que se definió hace un tiempo atrás. Efectivamente, China lo que venía sosteniendo y planteando era que a ellos no les incomodaba un crecimiento menor a las tasas del 8,5-9%. Recordemos, sin ir más lejos, que el año 2009, cuando el mundo completo estaba sumido en una crisis económica con bancos centrales que bajaron en todo el mundo, desarrollados, emergentes, frontera, el que tú quisieras, políticas monetarias expansivas, China se las arregló para crecer al 9,5%. Y por lo tanto, un crecimiento del 7,5% y el 8% era algo que para China encontraba que era deseable para no generar inflación, qué sé yo, encarecimiento desde el punto de vista de los costos de sus productos importados. Suma y sigue. Pero ya un 7%, un 7,1%, que es lo que es el ajuste del pronóstico de crecimiento que hace el Fondo Monetario Internacional, pareciera ser que al gobierno chino le incomoda. Lo que hacen los actores financieros es identificar esta posibilidad y decir, mira, ¿sabes qué? Si es que hay un incentivo o un estímulo, los precios de las acciones por defecto debieran tender a aumentar. Y eso es lo que podría estar reflejando este movimiento asincrónico entre, por un lado, malos datos macroeconómicos y sin embargo una bolsa que ha tenido un rendimiento económico, o sea, un rendimiento bastante positivo en el año, y hoy día cuando se da a conocer esta noticia que es, comillas, de corte negativo, y uno podría decir, aquí la bolsa debería haber caído, y no cayó, al revés, subió. Bueno, eso con respecto a China, yo creo que vamos a dar una mirada también a lo que está pasando. Que no hay que perder la vista. No, de todas maneras, sí, sabemos lo importante que es China y vemos el impacto que tiene ya. En nosotros, como bien dijiste tú. En nosotros vemos como casi un 1% cae el precio del cobre en el día de hoy. Nos vamos a Europa porque la verdad que también va a ser una semana cargada de cifras económicas en la eurozona, donde también vamos a tener, al igual que en Chile, reunión del Banco Central de esa nación, el Banco Central de Chile también, y como comentábamos antes del programa, lo interesante, por ejemplo, en el Banco Central de Chile, que va a ser la primera reunión post-IPOM, es decir, va a ser la primera reunión en la cual ya se van a hablar de estas cifras actualizadas que tiene, o esta perspectiva actualizada que tiene Rodrigo Vergara y todo su staff de ejecutivos o de consejeros del Banco Central. En Europa también es muy interesante lo que puede hacer este jueves Mario Draghi. ¿Por qué? Porque es primera vez que hay una reunión del Banco Central Europeo luego de estos estímulos que comenzó a dar a conocer Mario Draghi hace algunos meses atrás, y yo creo que es interesante también ver qué pasa con esta compra de bonos, cuál es la evaluación que se hace, y también vamos a tener cifras muy importantes esta semana con respecto a la producción industrial y también al IPC. También vamos a hablar, ¿no es cierto?, en abril, el 17 y el 19 de abril, se va a realizar la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, donde obviamente que se espera que los temas protagonistas nuevamente correspondan a la crisis griega, que nuevamente hoy había un nuevo capítulo, ¿no es cierto?, en esta verdadera teleserie que tiene Tsipras y el gobierno griego con los alemanes. También incorporaron, parece que le gustaron no solo las novelas turcas, sino que ahora las novenas rusas, porque incorporó, ¿no es cierto?, a Vladimir Putin en todo este verdadero gallito que está teniendo, ¿no es cierto?, Tsipras con la Troika y la zona euro. Bueno, lo habíamos comentado una vez, yo creo que lo señala hoy De Guindos, que dice que ve posibilidades de presidir el Eurogrupo. De Guindos, el ministro de Hacienda de España, o de Economía y Competitividad de España. Yo veo difícil que Grecia salga del euro. Lo dice también De Guindos, dice, mira, Grecia no va a dejar el euro. Yo lo que digo es que Grecia no tiene ningún incentivo para dejar el euro. Y tal como dijiste tú, no pasa de ser un gallito donde en definitiva el punto de negociación tiene que ver con cuál es el control que ejerce la Troika sobre Grecia en las medidas de austeridad. ¿Por qué? Porque en la medida en que tenga que aplicar medidas de austeridad muy fuertes, eso evidentemente va a ir en contra de la popularidad del presidente, y además eso afecta la calidad de vida de los griegos, que son hoy día beneficiarios de muchas
de las políticas que se llevan adelante que le han costado a Grecia lo que le han costado. Entonces yo creo que ese finalmente es el gallito. La verdad que no tiene ningún incentivo para salir del euro. Hoy día Grecia se endeuda a tasas bajísimas y saliendo del euro menos del 3%, y saliendo del euro la verdad que pierde completamente esa posibilidad. No solo pierde eso, se le va a cerrar completamente el financiamiento externo. Y por otro lado, el euro también ya dio vuelta a una situación que antes no tenía, hace un par de años atrás, un año y medio atrás. Está prácticamente acercándose a la paridad euro-dólar, y por lo tanto todo lo que son las exportaciones y principalmente el turismo en el caso de Grecia también es algo que se ve fomentado a partir de la devaluación de la moneda europea. Mira, fíjate que la devaluación de la moneda europea ha tenido aspectos positivos, ha tenido un efecto positivo, por ejemplo, en un país que estaba bien complicado, que es Italia. La producción industrial de Italia se ubica levemente por sobre las expectativas y evidencia un avance gracias al impulso proporcionado precisamente por lo que tú hablabas, Javier, por la depreciación del euro y la caída de los precios del petróleo. ¿Cuál es el mix? Depreciación del petróleo, que bueno, agregaste un elemento adicional que no lo habíamos estado comentando. 1. Depreciación del euro. 2. Estímulos monetarios en Europa. 3. Nos falta la pata de China, pero Europa sabemos que comercia fuertemente con Europa mismo. Y de alguna manera el hecho de que las economías europeas hoy día ya se le ha tendido a quitar cierto grado de presión que tuvieron 2 años atrás, y están pudiendo de nuevo endeudarse en el mercado financiero con tasas bastante interesantes, lo cual también le resta presión a los déficits fiscales que venían mostrando los distintos países. Entonces, todo ese mix, yo diría que de alguna manera permite mirar con bastante más optimismo lo que vaya a ocurrir en Europa, sin que eso signifique que, por ejemplo, España haya salido de la crisis en la cual se encuentra. Está empezando a salir, pero evidentemente que le ha costado. Y esa es la razón por la cual están las cifras que tú señalabas. El Eurostock está en sus máximos niveles desde el año 2007, o sea, previo a toda esta crisis, vale decir, ya han recuperado gran terreno. El punto es otro, que parados al día de hoy, uno puede decir, a ver, en términos relativos, ¿dónde comprar? ¿Dónde estar? En Europa apostando al crecimiento, si de alguna manera las acciones ya lo están reflejando. Precios de las acciones altos es igual altas expectativas, y las altas expectativas finalmente son difíciles de cumplir. O sea, tú dices que, por ejemplo, no sería una buena apuesta poner las fichas en Europa, sobre todo por lo que está pasando con las acciones. Porque en algún minuto lo comentábamos, porque habían muchas empresas, sobre todo, ¿te acuerdas? En España, que había caído mucho su cotización en la bolsa, y que los resultados que de a poco estaban teniendo marcaban como una alternativa interesante donde invertir. Mira, yo creo que ser genérico en la respuesta sería muy burdo de mi parte. Mira, vuelvo a repetir, alto precio de las acciones implican altas expectativas, y las altas expectativas son difíciles de cumplir para los inversionistas. Creo que el mercado europeo, bajo ese axioma, bajo esa ecuación, obliga a ser tremendamente selectivo. En su minuto dijimos, yo creo que están altas el precio de las acciones en Europa. No todas, probablemente. Acciones de empresas europeas que exportan a mercados desarrollados y no están tan expuestas a los mercados emergentes pueden ser interesantes en la medida en que estén castigadas o que tengan algún ratio de valorización relativamente bajo. ¿Como cuál, por ejemplo? Mira, no quisiera referirme a ninguna, pero yo creo que empresas alemanas de export que se dedican, que tienen fuertemente... ¿Automóviles, por ejemplo? Por ejemplo, ese es un mercado que con la baja del precio del petróleo de alguna manera también se va a ver beneficiado. De hecho, en Estados Unidos parte de lo que se está proyectando. Al mismo tiempo, empresas, tú señalabas España. España tiene empresas que... un sector inmobiliario, ¿te acuerdas que tocó fondo? La crisis del ladrillo, como decían en España. Y no sé cuánto rato más le queda para poder repuntar, porque esto tiene que ver, o sea, cuando tú estás hablando de inversión, aquí hay una cuestión de timing. Y ahí está la clave. Entonces, la verdad que es difícil decir hoy día, oye, sí, finalmente tú tienes que hacer una apuesta, y esperar un año significa dejar de ganar en otras alternativas de inversión. Por lo tanto, por eso es que yo no quisiera ser tan taxativo en términos de señalar esta inversión por sobre esta otra, y dar más bien aquellos elementos que permiten a cada uno hacerse el juicio. En España hay muchas empresas expuestas en mercados emergentes, principalmente los latinos, y la verdad que no sé si necesariamente esa sea una buena inversión hoy día, vale decir, considerando las valorizaciones que tienen. Evidentemente, cuando el IBEX está en 8.000 o 7.500 puntos, tampoco era fácil, porque la verdad que las tasas de deuda y el nivel de riesgo va a ir altísimo.
Entonces hoy día en Europa no Pero yo diría que es Europa, una buena alternativa, como dices tú, las valorizaciones bursátiles están muy altas. ¿sabes qué pasa? Es que ahí es donde esos son los fundamentos. Pero hay un elemento que juega a favor, que es la inyección de liquidez. Y hoy día, ¿cuáles son las alternativas de inversión que te quedan? Bueno, eso vimos que la inyección de liquidez, por ejemplo, en Estados Unidos ocasionó, ¿no es cierto?, que la bolsa tuviera un aumento, un rally alcista bien importante. ¿Te acuerdas cuando hace algunos años empezó el QE1, 2 y 3, que decíamos, ¿cómo va a seguir subiendo el Standard & Poor's? ¿Cómo va a seguir subiendo la bolsa estadounidense? Y seguía subiendo. Sí, lo interesante en Estados Unidos fue que vino de la mano con una recuperación económica bastante importante. Y eso de alguna manera también sustentó los resultados de las empresas y no hizo que hubiese ajustes importantes que luego no se recuperaran. Hubo ajustes, volatilidad, sí, pero los resultados empresariales permitieron el alza. Yo creo que hay que estar mirando los resultados de las empresas en Europa y a partir de los resultados ir juzgando. Yo hoy día haría, como te dije la otra vez, un wait and see, aun cuando uno puede estar dejando de ganar. Porque Y nosotros también tenemos que hacer un wait and see. and see, porque Ok. nos vamos a una pausa. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Seguimos con Javier Latorre, como todos los días lunes, comentando la actualidad económica nacional e internacional. Yo creo que es importante hablar de nuestro país en este minuto porque hoy era un día bastante importante para la reforma laboral. Vimos in extenso durante el fin de semana a Herman von Mühlenbrock, a diversos actores hablando sobre esta reforma laboral que la tildan de mala, que la tildan no están ni de acuerdo, los empresarios no están de acuerdo, los trabajadores no están de acuerdo, y en el día de hoy, al mediodía de hoy, vencía el plazo para que el Ejecutivo ingresara las indicaciones al proyecto de ley de reforma laboral y obviamente para que continúe su tramitación en el Congreso. Bueno, obviamente que anoche fue y una... que estuvo trabajando anoche la ministra del Trabajo, el Exactamente. subsecretario de Previsión Social, Exactamente. al director Hacienda, Alberto Arenas, que viajan estos días a Estados Unidos por la reunión del Banco Mundial y también del Fondo Monetario Internacional. Leí algunos artículos que el ministro el año pasado no pudo hacer ninguno de estos viajes porque estaba metido in extenso y con mucho detalle en todo el tema de la reforma laboral. No, perdón. Reforma tributaria. Bueno, esta semana, antes de irnos a Estados Unidos para ver los resultados corporativos, tenemos reunión del Banco Central chileno, 3%, se espera que mantenga la tasa de política monetaria, no hay mayor variación en el día Ninguna. de hoy. O sea, yo creo que el día jueves no va a pasar nada. ¿Está más fome esa reunión? Yo creo que el comunicado va a ser muy, muy plano. Respecto a la reforma laboral, mira, yo creo que estaría de más que yo emitiera cualquier juicio, porque la verdad que están llenos de juicios por todas partes, todo el mundo los puede leer, los puede ver y comentar. Yo creo que la mirada interesante podría ser que, a mi juicio hoy día, este es feo, no sé si es tan feo, pero los españoles dicen, el horno nos tapa bollo. ¿Ah? Yo creo que el horno nos tapa meter los bollitos pa'l pan. La verdad que en medio de una crisis de confianza, una crisis de eslogan, cualquier iniciativa, y de hecho lo consigna o lo dice, ya no me acuerdo quién fue el que lo señaló. New York Times. Sí, es el New York Times salía una columna donde... El Bank of America. No, perdón, Merrill tienes Lynch, toda la razón. Sí. No fue el... Que dijo que la baja popularidad de alguna manera va a limitar... Va a limitar que el Morgan Stanley, el banco Morgan Stanley. Han dicho todos. ¿Te acuerdas Sí. que también lo comentábamos, que de alguna manera es complejo cuando estas cosas empiezan a producirse? Mira, el año pasado había una legitimidad política respecto de el impulsar la reforma tributaria y finalmente se obligó a un acuerdo.
Mi percepción es que hoy día, si el gobierno no se quiere notar un fracaso, tiene que impulsar una reforma que concite el acuerdo de todas las partes. Ya no basta solamente con la visión que tenga el gobierno. Hoy día no hay capital político para poder impulsar una reforma laboral como la que se está planteando con la oposición de los sectores solamente por el hecho de ser gobierno y contar por ello con un capital político que antes lo tenía la presidenta y hoy día, a la luz de todo lo que ha ocurrido, tenemos la encuesta CADEM confirma el desgaste del gobierno, 69% quiere cambio de gabinete y un 82% ve la economía estancada o retrocediendo. Eso, la verdad, que son cifras y hablan de malas noticias. Entonces, la verdad que yo te diría que no se le viene fácil del punto de vista de la discusión parlamentaria que se va a dar en torno a la reforma a partir de lo que te decía, no está el horno para bollos. Bueno, y esta semana también en los gremios han tenido una labor bastante activa, van a hacer un seminario bien interesante con respecto a la reforma laboral, y hay que estar atento a las exposiciones durante esos seminarios. Nos vamos al exterior, ya son las 2:23. Yo creo que también esta semana va a ser bien interesante en Estados Unidos, porque como Javier va a detallar con mucha precisión, y hay harto dato también que tú tenemos harto dato esta semana con respecto a Estados Unidos, porque vamos a tener, por ejemplo, ventas de retail durante esta semana, vamos a tener producción industrial, vamos a tener permisos de construcción, datos muy, muy interesantes de la evolución de cómo está la economía estadounidense, sobre todo por estos decepcionantes datos que tuvimos la semana pasada con respecto al empleo no agrícola. Cuando las malas noticias se convierten en buenas noticias, y sin embargo tenemos a la Standard & Poor's en máximos históricos nuevamente, o sea, estamos ahí rozando probablemente unos puntos por debajo de los máximos, pero en los niveles tope. Y a todo esto en Estados Unidos también, políticamente hablando, carrera presidencial absolutamente totalmente desatada. ¿Te fijaste? Hillary Clinton en el día de ayer, tenemos, ¿no es cierto?, varios republicanos. Bueno, tenemos, eso no lo hemos comentado, la foto. El primer latino. El primer latino, exactamente. Marco Rubio. Marco Rubio. Compitiendo con, ¿cómo se llama? El otro republicano que... Rand Paul, o no me acuerdo, es de apellido Paul, pero ya me voy a acordar, creo que es Rand Paul. Bueno, y mientras tú buscas ese dato, yo creo que es interesante también la fotografía que dio la vuelta al mundo, esa mano estirada de Barack Obama también con Raúl Castro. No estirada, suena feo, estrechando la mano con Raúl Castro imagínate, desde el año 58. Hablan, ¿no es cierto?, de posibilidad de que se logren, ¿no es cierto?, mayores acuerdos. Bueno, ahora entiendes por qué esa apertura. Si se te viene metiendo por los palos un republicano que es de origen latino, lo lógico es que, pues, que tiene muchos latinos que son cubanos, que votan en Estados Unidos, un acercamiento desde los demócratas hacia el pueblo latino. Un guiño. Es parte exactamente de este acercamiento. Oye, y la popularidad parece que Barack Obama está mejor en Cuba que en su propio país. ¿Viste? Por eso te digo, entonces al final del día, bueno, los latinos son importantes, esta candidatura da muestra de aquello, o sea, finalmente... el latino en Estados Unidos hoy día es una población no menor, supera más de los 50 millones de habitantes, los 260, 270 que son, y son dentro del padrón electoral, tienen una participación alta. Cultura muy latina. Bueno, es interesante entonces, en toda esta perspectiva estadounidense también hay ciertos datos que retroalimentan a todo el sector financiero, y esos son los datos que vamos a conocer esta semana. Vamos a hablar también de los reportes de las empresas, sobre todo tecnológicas y financieras. ¿Qué se espera? A ver, la semana pasada hicimos también consignamos algo que es súper interesante. Tú me dijiste, a ver, pero ¿cómo? Porque el miércoles reportó Alcoa. Y se dio inicio a la temporada de reportes. ¿Y cómo le fue al Alcoa? Le fue relativamente bien, fíjate. Se pronosticaba que reportara 0.25, 0.26 dólares por acción y reportó 0.28. O sea, estuvo levemente por sobre. El rendimiento de la acción fue del orden de un 2% al alza entre el miércoles y el viernes, lo cual ¿Qué pasa con los positivo. Márgenes, Javier? Mira, ¿Están buenos o están más o menos? Este es el incremento de reportes sobre las utilidades. Las ventas fueron las que sorprendieron más bien a la baja y de alguna manera establecen que un guidance de posibles ajustes. A ver, en términos generales, bueno, ya habían reportado, y lo que te decía, 20 de las 500 empresas del Standard & Poor's habían reportado. Y tú me dijiste, ¿pero cómo? Si todo parte con el COA. FedEx, Nike,
Costco, etcétera, son empresas, hay un grupo de 20 empresas que más o menos reportan no el calendario, el trimestre calendario enero-marzo, sino que reportan el calendario fiscal, que es diciembre-febrero. Y esas son las primeras 20 empresas del Standard & Poor's 500 que entregan resultados y que ya venían de alguna manera mixtos. A ver, ¿qué es lo que está pasando a nivel de resultados en Estados Unidos? Básicamente ha ido haciéndose un ajuste a la baja de los resultados empresariales, lo cual haría suponer en circunstancias normales, no en estas circunstancias de estas malas noticias, buenas noticias, que ha impulsado el mercado accionario. La verdad que lo que ha ocurrido es que se ha ido ajustando desde un 3% más o menos de alza en los resultados empresariales que se hacía a principios de enero, incluso un 4% llegaban algunos, a poco más de un 3% de caída en los resultados de las 500 empresas. Desde mi perspectiva... ¿Qué significa eso? A ver, a principios de año se esperaba que este primer trimestre las empresas reportaran un 4%, 3% de incremento de utilidades. Ya. Mes a mes se fueron ajustando esas expectativas a la baja, o esos resultados a la baja, y hoy día la expectativa de reportes para este trimestre es de una caída del 3,3%. ¿Por qué se produce eso, Javier? Bien, estamos con el invierno en Estados Unidos que fue duro, Sí, y lo sabemos, fue un invierno muy frío, paraliza algunos días, disminuye la actividad económica, eso influye en las ventas del comercio, etcétera, etcétera. Bajó el precio del petróleo, eso Tienes no un precio tendría... del petróleo más bajo, sí, pero tienes empresas que están en el Standard & Poor's, que son empresas del sector energético, que son las petroleras, etcétera, y esas también han sufrido un impacto no menor dentro de sus resultados empresariales. Y por otro lado tienes la fortaleza del dólar, que eso también genera algunas dificultades. Entonces, ¿qué es lo que queda esperar? Esta es una semana súper interesante desde el punto de vista de resultados. Mañana reporta 150 esta semana, ¿o no? 143. Reporta Intel, Johnson & Johnson, JP Morgan, Wells Fargo. El miércoles Delta, Netflix, que estaba subiendo, que era la anécdota, estaba subiendo un 6,5% hoy día. El jueves Goldman Sachs, ¿cómo le dieron el palo al gato de Netflix? Impresionante. Ha subió mucho, es un tremendo negocio. Si cuando quieras podemos conversar de ese negocio en particular, porque la verdad que es bien entretenido. Me encantan las películas de Netflix. Esta semana son buenísimas. O sea, bueno, es que están cambiando parte de la industria del entretenimiento asociado a televisión, y eso es lo interesante del modelo de negocios de ellos, y que tiene impactos también en los proveedores de internet, que es otra pata del negocio. ¿Y qué se espera también esta semana? ¿También se esperan algunos bancos? Muchos bancos esta semana, como te señalaba, Goldman Sachs, Wells Fargo, y hay una serie de otros bancos más pequeños que también van a reportar, que no los digo porque no los conoce nadie. Así que ¿Y las previsiones para la banca son tan buenas como han sido en otras oportunidades, o también está dentro de esta baja generalizada que tú estás comentando? No están dentro de las expectativas de una baja tan potente, porque se espera que de alguna manera se empiecen a ver los primeros resultados de todos los ajustes que la banca ha estado desarrollando en Estados Unidos, ajustes de personal, están en un esquema de control de costos importante. Bueno, vamos a estar atentos a eso, y por supuesto el próximo lunes ya tiene tarea. Tarea para casa. Lo vamos a comentar. Gracias, Javier, por acompañarme en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina. Muy buenas tardes. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Aló? ¿Aló, don Hugo? Su presión está bastante alta. ¿Se siente bien? ¿Está todo bien? Es que mi hija acaba de entrar a pabellón. Hoy día voy a ser abuelo. ¡Qué emoción, don Hugo! Disfrute y no se preocupe. Nosotros lo seguiremos monitoreando. Para disfrutar de esos momentos, te tienes que sentir bien. Por eso en Cruz Blanca somos la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas. Te presentamos nuestro programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Cruz Blanca, parte del programa preventivo Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Las cosas importantes de la vida empiezan con un quiero. Quiero estar sobre las nubes. Quiero proyectarme. Quiero crecer. Quiero imaginar sin límites. Quiero ir más allá. Quiero reírme. Quiero invitarte.
En Grupo Security no creemos en la suerte, creemos en el esfuerzo, creemos en ti. Que tú quiero termina con un puedo. Conoce nuestras 7 empresas en